Buenas tardes, bienvenidos a todos los que estáis conectados a este webinar sobre soluciones preconcursales para empresas en dificultades. En primer lugar, quería dar las gracias a los ponentes que tenemos hoy, tanto a José Antonio Asiain, que ya vemos en pantalla, como a Dorta Echarandio, que lo veremos a continuación. Como siempre, vamos a ser puntuales a la hora del inicio, como lo estamos siendo, e intentaremos también ser puntuales a la hora de la finalización de este webinar, que serán a las 6:15. Hemos reservado un espacio para preguntas que, como en otras ocasiones, os pedimos que las trasladéis a través de la herramienta de Zoom de preguntas. Yo haré de moderador y se las iré trasladando a los diferentes ponentes. Así que, sin más dilación, paso la palabra a nuestro presidente, Juan Miguel Somoza. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Carlos, el propósito de esta jornada es que todos ustedes conozcan de primera mano la situación actual del entorno preconcursal y concursal, teniendo en cuenta que la idea de este webinar es que lo conozcamos como una medida preventiva a potenciales situaciones no deseadas por las empresas. Voy a presentar a continuación a los dos ponentes del día de hoy, aunque casi todos ustedes les conocerán. José Antonio Asiain Ayala es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, socio fundador del bufete Asiain Jiménez y Arredondo, miembro de diferentes consejos de administración a lo largo de su vida profesional, de entidades financieras principalmente. Actualmente está en el Consejo de Criteria y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de dicha entidad. Fue consejero de la presidencia entre los años 1984 y 1987 del Gobierno de Navarra y asimismo de Economía y Hacienda entre los años 1987 y 1991. Presidió la Junta de Cooperación del Estado, la Junta de Transferencias, el Consejo Económico y Social y la Comisión Negociadora vigente del Consejo Económico del Estado, en cuya Junta Arbitral viene representando a la comunidad foral desde el año 2003. Por otra parte, Dorta Echarandio, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, ha desempeñado desde 2008 a 2016 la misión de administrador concursal en casi un centenar de procedimientos de todo tipo en 27 juzgados diferentes. Pertenece a la primera promoción de jueves especialista en lo mercantil y actualmente es magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Navarra. Es un honor para todos nosotros contar con dos expertos de este nivel y les agradecemos que en el día de hoy nos dediquen su tiempo para explicarnos sus conocimientos sobre el tema que nos ocupa. Muchas gracias y les dejo con don José Antonio Asiain. Muchas gracias, presidente, por tus amables palabras de presentación y muchas gracias también por invitarme a participar en este acto que considero sumamente oportuno en las circunstancias por las que atravesamos. Y, por supuesto, muchas gracias también a quienes están asistiendo a distancia a este acto. Es obvio que este acto no se estaría celebrando si no hubiera concurrido la circunstancia de que la pandemia generada por la COVID ha acarreado tanto para Navarra como para España como para todo el planeta gravísimas consecuencias, tanto en el ámbito de la salud como en el de la economía, hasta el punto de que ya todos los expertos coinciden en que el mundo está sufriendo una crisis solo comparable a la que le causó la Segunda Guerra Mundial. Y una de las muchas expresiones de esa crítica situación es que, según datos del Banco de España, el 30% de las grandes empresas de nuestro país y el 40% de las pequeñas y medianas tienen en este momento dificultades financieras. Y de todas ellas, un 20% está en situación de insolvencia y un 10% en situación de inviabilidad. Es pues evidente que para superar una situación tan crítica como la que acabo de describir, las empresas tienen que solventar las dificultades financieras derivadas de la pandemia, ya que solo de esa forma podrán evitar que la persistencia de esas dificultades ponga
en riesgo su viabilidad y las arrastre hacia la insolvencia. Por ello, tal y como se me pidió, voy a tratar de explicar en mi intervención los instrumentos que actualmente ofrece nuestro ordenamiento jurídico para evitar la insolvencia de las empresas viables. Y dado que solo dispongo para ello de 20 minutos, adelanto desde ahora que las fotografías que voy a mostrar de esos instrumentos van a tener que ser panorámicas y no de detalle. Obligado preliminar de la explicación que acabo de anunciar es poner de manifiesto que en nuestro ordenamiento jurídico no se define qué es una empresa viable. Lo que define nuestro ordenamiento jurídico es que es una empresa insolvente y lo hace en el texto refundido de la ley concursal distinguiendo entre la insolvencia actual y la insolvencia inminente. Y establece que está en estado de insolvencia actual el deudor que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles y que se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Pero ello no permite, sin embargo, afirmar que para nuestro ordenamiento jurídico solo son viables las empresas que no sean insolventes. Y no lo permite porque la misma normativa concursal que obliga, aunque esta obligación haya quedado en suspenso hasta finales de este año, que obliga, digo, a una empresa en situación de insolvencia a solicitar que se le declare judicialmente en concurso de acreedores, esa misma normativa posibilita que una vez declarado el concurso y en el marco de un convenio con los acreedores, el deudor reestructure sus pasivos exigibles mediante quitas y o mediante esperas y recupere la solvencia y la viabilidad perdidas en su día. Solo cuando la reestructuración de la deuda resulta imposible, nuestro ordenamiento jurídico considera que la empresa en concurso es definitivamente inviable y la condena, valga la expresión, a la liquidación. La determinación de si una empresa es o no viable debe hacerse, por tanto, al margen de la normativa concursal. Y otro obligado preliminar de mi intervención es advertir que los instrumentos preconcursales que contemplan nuestro ordenamiento jurídico pretenden solventar los problemas financieros transitorios de las empresas viables y no pretenden, en ningún caso, prolongar artificialmente la vida de las empresas inviables. Es por ello un lugar común sentar la idea de que habría que excluir únicamente de las soluciones preconcursales a las que la OCDE denomina empresas zombies, es decir, aquellas empresas que durante al menos 3 años consecutivos no hayan podido cubrir su carga de intereses con su excedente bruto de explotación. Por ello, lo que, en mi opinión, deberían hacer los titulares, si se trata de empresas individuales, o los administradores de empresas con forma societaria, de estas empresas zombies, no es demorar amparándose en la moratoria en vigor hasta finales de año la solicitud del concurso, sino que lo que deberían hacer, si se encuentran en esa situación de empresa zombie, es presentar cuanto antes la solicitud del concurso. ¿Y por qué? Porque los titulares o los administradores de estas empresas, una vez que se alce la moratoria, estarán obligados, si persiste la situación de empresa zombie, a solicitar el concurso. Y en ese concurso se evaluará en qué medida la demora en la presentación de la solicitud del concurso pudo agravar la insolvencia. Y si el resultado de esa evaluación fuera
que la demora en la presentación de la solicitud agravó la insolvencia, el concurso se declararía culpable y los titulares o los administradores o directores generales de esas empresas podrían ser sancionados con graves sanciones, entre las que se incluye la de cubrir el déficit concurso. Con la solicitud del concurso, los titulares o administradores de estas empresas eludirían esas hipotéticas sanciones y además evitarían el inicio por sus acreedores de procedimientos de ejecución frente a los bienes y derechos de la empresa. Por ello, lo primero que a mi juicio deberían hacer los titulares o administradores, de una empresa en dificultades financieras es analizar con el asesoramiento de un profesional experto si la empresa es o podría llegar a ser viable en determinadas circunstancias. Si la conclusión de ese análisis fuera que la empresa no tiene viabilidad, deberían solicitar el concurso. Y si la conclusión fuera la contraria, deberían utilizar el instrumento preconcursal más idóneo para superar esas dificultades transitorias. En la realización de ese imprescindible análisis de viabilidad, las organizaciones empresariales como la Confederación, que hoy nos acoge, pueden desempeñar y de hecho están desempeñando ya un relevante papel que a mi entender debería incluir el ofrecimiento a las empresas que lo soliciten de un asesoramiento especializado. Porque algunas de las empresas cuentan ya o pueden contar con ese asesoramiento, pero pueden ser muchas las pequeñas empresas que no cuenten con un asesoramiento especializado que les ayude a tomar esa relevante decisión. Y dicho todo esto, paso a explicar los instrumentos preconcursales que ofrece en este momento nuestro ordenamiento jurídico para evitar la insolvencia de empresas viables. Los he agrupado a efectos de esta exposición en tres clases o en tres tipos. La primera de estas clases estaría integrada por las ayudas públicas, sean estatales o autonómicas, que regula la que podríamos denominar normativa COVID. La segunda clase está integrada por los instrumentos preconcursales que prevé el texto refundido de la ley concursal. Y la tercera y última clase sería la reestructuración extraconcursal de las deudas mediante un acuerdo privado de la empresa deudora con sus acreedores. Esta es una posibilidad siempre existente, pero a la que no voy a hacer referencia en mi intervención, porque esta reestructuración extraconcursal es mucho menos ventajosa para las empresas que los instrumentos preconcursales tipificados en el texto refundido de la ley concursal. Por tanto, voy a circunscribir mi intervención a las ayudas públicas y a los instrumentos preconcursales propiamente dichos. Las ayudas públicas más relevantes que contempla la que he llamado hace un momento normativa COVID son las siguientes. En primer lugar, la línea de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que ha garantizado ya préstamos bancarios por un importe que supera los 80.000 millones de euros y de la que se han beneficiado numerosas empresas navarras. En segundo lugar, la recientemente aprobada línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas viables, que cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, si bien 2.000 de ellos están reservados a Baleares y Canarias. Los 5.000 millones de euros restantes se distribuirán entre todas las demás comunidades autónomas en función de su renta, de su desempleo total y de su desempleo juvenil, por lo que se adjudicarán en mayor medida a las comunidades autónomas menos desarrolladas. De ahí que, según las primeras estimaciones de la Hacienda Foral, de esos 5.000 millones, Navarra podría recibir en torno a 70. Estas ayudas directas, que vienen a sumarse a las aprobadas
por las comunidades autónomas para determinados sectores de actividad tendrán como beneficiarios a autónomos y empresas cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído al menos un 30% con respecto a 2019 y están sujetas a un doble condicionamiento. Por una parte, son ayudas finalistas, porque tendrán que destinarse a pagar a los proveedores por orden de antigüedad y, si procede, a reducir la deuda bancaria primando a la que cuente con aval público. Pero también podrán destinarse en determinados supuestos a financiar costes fijos. Por otra parte, estas ayudas quedan condicionadas a que las empresas beneficiarias se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, a que mantengan su actividad hasta el 30 de junio del año que viene y a que durante este año y el que viene no repartan dividendos. En tercer lugar, está la línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, que cuenta con una dotación de 3.000 millones de euros y que posibilita la incorporación de los préstamos dotados de aval público a los procesos de refinanciación y reestructuración pactados entre los bancos y sus clientes. Contempla también la conversión de parte de los avales públicos en transferencias directas. Está también, en cuarto lugar, el Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por COVID, que cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros. Este fondo, que será gestionado por la Cofides, se enfoca a reforzar la solvencia de empresas no estratégicas de mediano tamaño mediante instrumentos de capital, instrumentos de deuda o instrumentos híbridos o mediante una combinación de estas tres clases de instrumentos. Y, por último, en quinto lugar, está el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas no financieras que gestiona ya la SEPI y que cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros, parte de los cuales se han aplicado ya a grandes empresas del sector turístico como Air Europa, Globalia, Otusa, Barceló, etc. Hasta aquí el capítulo de las ayudas públicas. La segunda categoría de instrumentos para evitar la insolvencia está integrada por los dos instrumentos preconcursales de reestructuración de los pasivos empresariales exigibles que contempla el texto refundido de la ley concursal. Por una parte, los acuerdos extrajudiciales de pagos y, por otra parte, los acuerdos de refinanciación. Los acuerdos extrajudiciales de pagos pueden ser utilizados por empresarios individuales y autónomos con un pasivo no superior a 5 millones de euros y pueden también ser utilizados por empresas con forma societaria que tengan un activo o un pasivo no superior a ese importe de 5 millones de euros o que tengan menos de 50 acreedores, siempre que, en todo caso, acrediten disponer de activos suficientes para pagar los gastos que conlleva la tramitación del expediente. Y, en segundo lugar, están los acuerdos de refinanciación que están diseñados para reestructurar la deuda financiera de empresas de mayor dimensión. Digámoslo así, simplificando, acuerdos extrajudiciales de pagos para pequeñas empresas, acuerdos de refinanciación para empresas de mayor dimensión. Y aunque se diferencian estos dos instrumentos por la dimensión de las empresas para las que han sido diseñados, ambos tienen un mismo objetivo: reestructurar deuda mediante acuerdos entre el deudor, la empresa deudora, y sus acreedores. Y ambos cuentan con un mismo incentivo: la paralización, mientras se negocian, de las ejecuciones que pudieran, en otro caso, iniciar los acreedores
frente al patrimonio empresarial. En la práctica, los acuerdos de refinanciación han demostrado su utilidad y han permitido reestructurar deuda de muchas empresas, algunas de ellas tan relevantes como FCC, Eroski, Isolux, etc. Y por el contrario, los acuerdos extrajudiciales de pagos no han resultado útiles para reestructurar la deuda de las pequeñas empresas. Prueba de ello es que en el informe del Banco de España al que antes me he referido, se afirma que en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2020, solo 93 empresas promovieron acuerdos extrajudiciales de pagos. Y, por el contrario, son muy numerosos los consumidores sobreendeudados que han promovido acuerdos extrajudiciales de pagos, y no con intención de alcanzarlos, sino como trámite obligado para, en el concurso que necesariamente sigue al fracaso del acuerdo, solicitar el sobreseimiento del pasivo insatisfecho, lo que podríamos llamar la condonación de sus deudas. La principal razón de este fracaso en el ámbito empresarial de los acuerdos extrajudiciales de pago es consecuencia de su defectuoso diseño legal y fundamentalmente de la imposibilidad de renegociar en el marco de esos acuerdos la deuda de los acreedores públicos. Porque es bien sabido que en las pequeñas empresas para las que, como he dicho, están pensados estos acuerdos extrajudiciales de pago, una parte muy importante de la deuda acumulada es la contraída con la hacienda pública y con la seguridad social. Por lo que el que esta deuda pública no pueda ser reestructurada priva de utilidad práctica a estos acuerdos. Es por eso lugar común también de todos los expertos, empezando por el Fondo Monetario Internacional, recomendar una y otra vez la supresión o la reducción sustancial de los privilegios concursales y preconcursales de los que gozan los créditos públicos. Máxime cuando el impacto sobre los ingresos públicos de esa supresión o reducción de privilegios no sería muy elevado, ya que la mera existencia de estos privilegios impide en la práctica, lo estamos viendo, la continuidad de muchas empresas y las aboca a la liquidación. Y en esas liquidaciones, el importe de los ingresos que obtienen las administraciones públicas es en muchos casos inferior a los costes que tienen que soportar a raíz de la liquidación, tales como los correspondientes al seguro de desempleo, indemnizaciones del Fogasa, etc. Considero, por todo esto, que para que los acuerdos extrajudiciales de pagos puedan cumplir la finalidad para las que fueron diseñados, que no es otra, como he dicho, que la de propiciar la reestructuración de la deuda de las pequeñas empresas, es imprescindible modificar su regulación legal para propiciar que la deuda con las administraciones públicas pueda también ser reestructurada y, en su caso, condonada. El Gobierno acaba de dar un primer paso positivo, pero obviamente insuficiente en esta dirección, al establecer en el Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo que los créditos derivados de la ejecución de los avales públicos otorgados por el ICO podrán quedar afectados por los acuerdos extrajudiciales de pagos y por el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Y sin esperar a esa modificación legal, algunos juzgados de lo mercantil han abierto una brecha en la regulación actual al considerar que la no inclusión de los créditos públicos entre los pasivos exonerables a los empresarios individuales concursados constituye una extralimitación del texto refundido de la ley concursal y que como tal extralimitación
no debe ser aplicada por mucho que forme parte de ese texto refundido. Pero en lo que concierne a las empresas, el alcance de la brecha abierta por esos juzgados es reducido. Y es reducido, en primer lugar, porque esa brecha está vedada a las empresas con forma societaria. Solo pueden pasar por esa brecha los empresarios individuales, no las empresas con forma societaria. Y en segundo lugar, porque para poder transitar por esa brecha hay que proceder a la previa liquidación de la masa activa del empresario individual exonerado, con la consiguiente destrucción de valor. Por ello concluyo afirmando que la reestructuración de la deuda de las pequeñas empresas exige modificar la regulación de los acuerdos extrajudiciales de pagos en todos aquellos aspectos que les han privado de utilidad. El más relevante es, como acabo de decir, el tratamiento de los créditos públicos. Creo que la obligada transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva de la Unión Europea 2019-2023 puede ser el instrumento adecuado para ello. Bien, hasta aquí mi exposición de los instrumentos disponibles para evitar la insolvencia de las empresas viables. Instrumentos para ello existen, aunque, como acabo de decir, algunos son, como las fincas que regulaba una vieja ley agraria, manifiestamente mejorables. Lo deseable sería no tener que utilizarlos, pero en caso de tener que utilizarlos, considero que hay que actuar como con las enfermedades, a tiempo, con el diagnóstico de un especialista y con un tratamiento adecuado, aunque en ocasiones sea doloroso. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que ha sido muy ilustrativo la definición que nos has ido dando sobre las empresas viables, el marco jurídico que tenemos, el ordenamiento jurídico y los diferentes instrumentos, como bien versaba el título de nuestro webinar. A continuación voy a dar paso a Edorta Echarandio, actualmente magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Navarra. Edorta, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿oís bien? Bueno, primero tengo que agradecer que me hayan convidado a hablar un rato sobre la preconcursalidad y especialmente a quien me ha convocado, que es Diego Asiaín, y a la Confederación de Empresarios de Navarra, porque es una cosa que me gusta y siempre me ha gustado el poder hablar de derecho concursal, incluso cuando no era algo con cierto glamour como ha tenido últimamente. Y en definitiva, lo que voy a comentar no es, como el título lo indica, o quiere indicarlo, una descripción de los mecanismos preconcursales que existen en la legislación vigente o los que van a aparecer, que no habría tiempo para hacerlo en estos 20 minutos, pero por otra parte tampoco es la intención, desde luego mía, porque no tiene mucho sentido, habida cuenta de que precisamente hay una incapacidad de los mismos para conseguir los efectos pretendidos de limitación de los efectos de la insolvencia en las empresas, y como las novelas, en este caso sería un relato corto, pues unos minutos, de crímenes o de misterio, pues sería muy mala, porque el propio título dice cuál es el asesino, ¿no? El título de lo que yo quiero decir es que la reestructuración preventiva es antagonista de concurso y no de la insolvencia, como debiera ser. Es decir, el concurso es el enemigo a abatir por los mecanismos estructurales en la concepción normativa, y el asesino no es
el concurso, el asesino del tejido empresarial es la insolvencia, es decir, la impotencia, porque si tiene, como os acaban de decir, muy bien, tiene un concepto normativo, que es la impotencia de cumplir con las obligaciones exigibles regularmente. Ese es el asesino, no es el antagonista de los medios legales que existen, que brevemente se ha hecho alusión a los mismos, sino que es el propio concurso, el procedimiento judicial en el cual se trata la insolvencia desde el punto de vista que debía enfocarse hacia situaciones en las cuales no solamente la empresa fuera insolvente, sino a la vez no tuviera posibilidades de reestructuración dentro de la amplitud que tiene el concepto, no solamente de estructuración, mecanismos de activos, sino de pasivos, sino también de activos, y no solo acuerdos de quita y espera como convenios, sino la desinversión, la búsqueda de optimización de los activos o la capitalización con elementos externos, etcétera. Todo el mecanismo de reestructuración tendría que estar enfocado principalmente a evitar la insolvencia y no a evitar el concurso. Es decir, lo que yo quiero expresar como la fórmula que resulta el enemigo a batir no es realmente la insolvencia, sino que es el concurso de acreedores. El concurso de acreedores como procedimiento que nuestro sistema es judicial de tratamiento, de buscar el orden del pago y la fórmula más justa de intentar solventar la situación de insolvencia, ¿no? Esto, si lo vemos desde un punto de vista actual de la normativa vigente, pues ya más o menos ha quedado explicado. Normativamente tiene déficits enormes que no se pueden corregir, pero que a todo el mundo le resulta cómodo. Es decir, el mecanismo actual de preconcursalidad, y luego vamos a introducir, si se puede, una dosis conceptual, el mecanismo de paraconcursalidad, si se quiere, como fórmula de evitación, aunque sea temporal, de la insolvencia, está enderezado a eludir la entrada en concurso de acreedores, que es un mecanismo que se reformó a principios de este siglo, ya tiene su tiempo de recorrido y multitud de reformas legales, pero el hecho de que haya concursos de acreedores es incómodo a todo el mundo y resulta que lo cómodo es que no existan concursos de acreedores. Es cómodo para los titulares de las empresas que están en situación de insolvencia porque se mantienen el gobierno de las mismas, van apurando los menguantes recursos que pueden tener en las empresas mediante las ventas más o menos ordenadas de las porciones de sus activos, incluso de actividades, y siguen lo que se ha dicho incidentalmente, siendo empresas zombies que tienen una cronificación de la insolvencia, pero que no se resuelve porque no interesa. A los acreedores financieros, como normalmente tienen garantías, desde un prisma de vista contable y del control de las autoridades monetarias, pero tampoco les interesa mucho que de la situación de fallidos pasen a la situación de concursos los que sean deudores, porque existe el fenómeno generalizado, la infragarantía, es decir, que existe una garantía patrimonialmente insuficiente para los créditos, sobre todo cuando se han producido mediante la prestación de inmuebles para hipotecas o cuando ha sido prestación de bienes muebles en bolsa, de valores mobiliarios que han caído en su cotización. Al Estado le es indiferente porque resulta que en todas las versiones existe una salvedad para el crédito recaudatorio público y por lo tanto ejecutivamente pueden seguir persiguiendo a los deudores zombies. Los jugadores de lo mercantil, por supuesto, se desahogan, no tienen concursos, no tienen números, es la situación actual que está, y para los políticos sigue existiendo una teoría estadística de una riqueza de empresas que en el fondo no existen, porque son muertos vivientes.
A los trabajadores, a los sindicatos más bien que a los trabajadores, les parece que se sigue conservando el empleo, aunque no tenga calidad, aunque no se cobre, sigue existiendo una situación de ERTEs en las cuales hay suspensión de contratos de trabajo, cumple la función el SEPE, la Seguridad Social, en la fórmula de pérdida de ingresos por situaciones de incapacidad, de prejubilación, de asistencia que existe. Incluso los profesionales que se dedican a campo ajeno a la insolvencia, es decir, que no están especialmente cualificados para abordar el tema de la insolvencia, pues abogados, auditores, los consultores, asesores fiscales, etcétera, pues mantienen su clientela dificultosamente. Igual no pagan, pero bueno, sigue existiendo un beneficio muy generalizado porque no existen concursos. Como se ha indicado en la anterior intervención, quien es insolvente pero es solvente, lo lógico es que intentara una fórmula de solucionarlo que no necesariamente tiene que ir a un concurso, pero también puede intentarse a través del mecanismo concursal, puesto que el mecanismo concursal prima las soluciones convencionales y la posibilidad de transmisión de unidades de negocio a través de la externalización de todo en la empresa o de partes de la empresa a un tercero que no tenga nada que ver con el titular ahora mismo del negocio y que podría solucionarlo de esa manera. Bueno, lo que interesa realmente a la normativa actual es que no se declaren concursos, porque los bienes que no están dados con garantía real o que no tienen una previa afección a determinados acreedores, puede seguir ejecutándose por los acreedores públicos, que son los protegidos por la administración que hace de legislador. Últimamente no legisla el Parlamento, sino el Gobierno a través de decretos leyes. Y digamos, el mundo laboral pues sigue subsidiado mediante las prestaciones de seguridad social o de desempleo. Este sistema de empresas zombies, porque los mecanismos llamados preconcursales no atienden a combatir la situación de insolvencia, sino a combatir la situación concursal propia, es decir, la evitación de que existan procedimientos concursales, enterrando o ocultando una situación de empresas con una inviabilidad cronificada y anunciada, es algo que en ocasiones pues, se ha llegado al paroxismo con la situación actual de legislación de urgencia o la legislación especializada coyuntural por la situación generada por la pandemia. Es decir, ahora mismo estamos en un momento jurídico interesante para hablar de todas estas cosas, precisamente porque existe una crisis global que anuncia una situación de insolvencia muy generalizada y, por el otro lado, existe una normativa que quiere aguantar sin que existan concursos. Es decir, la legislación de urgencia actualmente, pues el Decreto Ley 5/2021, que se acaba de promulgar, lo que tiene en mente la posibilidad de la patada adelante, ¿no? En rugby se dice que es la patada a seguir, la fórmula en la cual se quita de problemas el jugador que tiene el balón porque le pueden placar y pega una patada hacia adelante en la esperanza de que él mismo pueda recuperarlo con menos compromiso o que lo pueda hacer alguien de su equipo y entrar en el campo contrario, pero desde luego sin poder hacer ningún tipo de jugada. Es el supuesto en el cual ahora mismo nos hallamos, en el cual hasta el 31 de diciembre de 2021 no existe deber. El artículo es el mismo del texto refundido de la ley concursal, que era en la antigua ley concursal, el deber de declararse en concurso cuando se encuentra en situación de insolvencia actual, hasta el 31 de diciembre de 2021 está prorrogado, está en una moratoria especial, hasta tal punto de que como no existe un deber y por lo tanto no existe una necesidad de comparecer ante ninguna autoridad por el hecho de ser insolvente hasta el 31 de diciembre de 2021,
Si en ese momento, el 30 de diciembre, que es el día hábil último de este presente ejercicio judicial, se presenta una solicitud de apertura de negociaciones de las previstas en el texto refundido, lo que antes se llamaba el 5 bis de la ley concursal, ocurre que, como también por estas leyes de excepción, el plazo en el cual desde que se presenta esta solicitud de apertura de negociaciones, bien para alcanzar un acuerdo de financiación, bien para alcanzar una propuesta anticipada de convenio, bien para el acuerdo extrajudicial de pagos, o bien simplemente para salir de la insolvencia a través de una negociación bilateral o multilateral con los acreedores, se ha previsto un plazo que no es el normal del texto refundido, de 3 meses más uno más de días hábiles, sino que es de 6 meses. Ahora mismo podría ser que alguien insolvente, desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, en junio de 2022 todavía no tuviera ninguna consecuencia negativa en el plano de la calificación concursal por infracción del deber de constituirse en concurso o de solicitar la creación del concurso hasta junio de 2022, haciendo la comunicación de apertura de negociaciones. Con lo cual, si ha habido alguien que ha asesorado a los que estaban en una situación de insolvencia el 14 de marzo de 2020 para determinadas operaciones entre marzo y junio de 2020, salvo que hagan alguna modificación legal retroactiva, no estarían sujetas a rescisión concursal propia, es decir, por perjuicio de la masa de acreedores, puesto que no estarían dentro de los 2 años anteriores a la creación de concurso, que sería en junio o julio, en los juzgados que funcionan bien, como puede ser en Pamplona, pero bueno, los que funcionan mal, como puede ser mal por el hecho de atasco de asuntos de Madrid o de Málaga, quiero decir que podría ser después del verano del año 2022 y todavía no estuviera declarada en concurso una sociedad que ya era insolvente el 14 de marzo de 2021. Es más, estas normas de los que se han hablado, de ayudas económicas a través de los créditos psíquicos o a través de los sistemas de capitalización, a través de ayudas públicas, todos estos sistemas requieren el hecho de no haber solicitado el concurso. Es decir, no solamente es que no se fuerza mediante un deber legal a la declaración de concurso de acreedores, sino que se desincentiva la posibilidad de voluntariamente acceder a la institución concursal, puesto que si se hiciera, quedaría fuera del marco de las ayudas que el Instituto de Crédito Oficial tiene pensadas, de acuerdo con el artículo de la disposición adicional cuarta 1D del decreto 5 de 2021, no son elegibles, que es el concepto utilizado en la norma, no son elegibles las empresas o trabajadores autónomos, empresarios individuales que estén afectadas por el COVID, pero hayan solicitado la creación de concurso o estén declaradas en concurso, salvo que estén en convenio en cumplimiento. Por lo tanto, está claro que se ha exasperado la situación de antagonismo del concurso, que no es antagonismo de insolvencia, que es el motivo de lo que yo estoy intentando hablar, porque considero que es exactamente eso, desde el punto de vista normativo, lo que impide que las instituciones concursales vigentes tengan eficacia. El momento es interesante también desde el punto de vista normativo porque se supone que hasta el 17 de julio del presente año se tiene que adaptar la normativa interior de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, la directiva 2019-2013, que es una directiva que tiene un nombre larguísimo, por lo tanto se le suele denominar con el número que por fin le han dado, 2019-2013, o diciendo que es la directiva sobre marcos, ¿no? Porque empieza así el largo título, pero bueno, el largo título que describe cuál es su contenido sobre marcos de reestructuración preventiva, que toca a esta cuestión del antagonismo a la insolvencia realmente, pero que también tiene contenido de exoneración de pasivo, inhabilitaciones y medidas de eficacia en los procedimientos de reestructuración, que serían los preconcursales, los procedimientos de concurso que puedan existir, que serían los en nuestro sistema judiciales. Una pequeña dosis, como una vacuna de estas que nos están racaneando actualmente desde el punto de vista de las categorías, ¿no?
como normalmente no son los asistentes todos juristas, incluso los que son juristas no es lo más importante estos conocimientos dogmáticos, o no les parece que son los interesantes, hay que decir que cuando se habla de soluciones preconcursales hay que saber de qué se está hablando. Preconcursal es algo que es anterior al concurso, es un concepto temporal. Puede tener efectos propios o no, es decir, es algo que se hace o que opera antes de la declaración de concurso y puede tener efectos propios o no. Por ejemplo, muy popular es la comunicación de apertura de negociaciones, que permite ser algo instrumental de acuerdos de financiación, acuerdos extrajudiciales de pagos o de convenios concursales, de propuesta anticipada, o da lugar a la apertura del concurso. Es decir, no tiene efectos propios, es algo preconcursal, es algo que se hace antes del concurso y normalmente en la práctica se hace para preparar mejor la posibilidad de concurso, porque realmente las soluciones que se anuncia que se quieren cubrir con el sistema de comunicación previa, pues no se cubren. No se cubren porque realmente no existen, ¿no? Otro de los conceptos es paraconcursalidad. La paraconcursalidad, en esta palabra compuesta, que no es exactamente una palabra que toca a lo temporal, del latín parare, no se trata de que se prepare el concurso, aunque es en la realidad lo que ocurre, sino que se quiere evitar el concurso. Todas las instituciones de este tipo son antagonistas de la insolvencia. Quieren que se eluda la insolvencia o que, si existe, se salga de la misma. Por otra parte, son ordenaciones jurídicas que tienen como presupuesto objetivo, no de quién, sino de qué, como algo actual o previsto, la insolvencia. Por eso utilizan instituciones de insolvencia. Instituciones de insolvencia que son, pues, la comunidad de pérdida de los acreedores, la par condicio creditorum, que ya se sabe que es mentira, ¿no? Es decir, que no hay una igualdad de condición jurídica de los acreedores, el principio de la vis atractiva de concurso, es decir, el hecho de que la autoridad que decide sobre el concurso atrae la competencia de otros organismos civiles, administrativos o de carácter ajeno a la jurisdicción mercantil, y luego tiene un grado de judicialización mayor o menor dependiendo de los sistemas. Es decir, pueden ser totalmente extrajudiciales o pueden ser totalmente judiciales o pueden tener algo de las dos cosas, como tienen, por ejemplo, los acuerdos judiciales que son homologables judicialmente. Es decir, son acuerdos concordatarios, que es otro concepto que quiero que retenga el que quiera. El concordato es una fórmula de convertir el contrato o el convenio entre distintas partes que negocian en algo eficaz y vinculante para quienes no han sido los que lo negocian. Es una cosa que se conoce en el mundo laboral con los convenios colectivos y se ha conocido desde siempre en el mundo concursal mediante el convenio concursal. Un concordato preventivo del concurso es un convenio anterior a la declaración concursal, pero que utiliza una institución de la insolvencia, que es el carácter concordatario, la posibilidad de obligar. Ahora se utiliza en castellano la palabra arrastrar, se arrastra a otros acreedores que no participan en el convenio o que están decididamente en contra de lo que se ha negociado, pero tienen que cumplirlo de todas maneras, o sea, les vincula exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, después de esta píldora conceptual, para que no se confundan las cosas, la realidad actual es pocos acuerdos extrajudiciales de pagos de empresarios. La inmensa mayoría de los acuerdos extrajudiciales de pagos, que es un concordato preventivo del concurso para pequeños empresarios y para personas naturales, existe instrumentalmente para el concurso consecutivo, que es como se denomina al concurso después de que fracasa, no existe o no llega a su fin el acuerdo extrajudicial de pagos, y conseguir una cosa que vamos abreviando ahora haciendo como BEPI, que es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que es lo que popularmente se conoce como segunda oportunidad, la posibilidad de volver a empezar a tener una vida jurídico-económica olvidándose de los créditos de determinados acreedores impagados, ¿no? Entonces, esto que se creía que iba a tener más éxito, desde luego por sus defectos de regulación no lo tiene tanto, pero bueno, lo tiene en esa medida
y no lo tiene en absoluto para los acuerdos extrajudiciales de pequeñas empresas. Empresas que pueden tener personalidad jurídica mercantil y que tienen un activo y pasivo de menos de 5 millones de euros y menos de 50 trabajadores. Es decir, lo que económicamente nosotros consideramos pymes. Es decir, las pymes no acuden al acuerdo extrajudicial de pago. Y luego están los acuerdos de refinanciación que tienen dos distintas contexturas, son colectivos en el sentido de que pueden afectar a todos los pasivos concursales, pero que no tienen más que un efecto propio preconcursal, que es para el supuesto hipotético, que siempre se tiene en el horizonte, de que recaiga el que ha llegado al acuerdo de refinanciación, ha conseguido una financiación adicional, ya sea liquidez pura o ya sea operaciones de activo, ya sea una recapitalización o ya sea una recomposición estructural de la sociedad mediante refinanciación, que ese acuerdo de refinanciación no puede ser objeto de rescisión concursal. Es otro concepto muy propio de las instituciones concursales, la posibilidad. Aquí no tendría que ser tan extraño a los empresarios navarros, porque, como sabéis, el Fuero Nuevo de Navarra, aunque no es aplicable como fórmula del Código de Comercio, sí es aplicable como fórmula general de existencia de instituciones de derecho romano antiguas que, bueno, hoy en día pues tienen algún tipo de vigencia o han revivido completamente. Pues la rescisión por lesión, que existe en Cataluña, que existe en Navarra, que es la posibilidad de dejar sin eficacia, no anular, un negocio jurídico bilateral en el cual existe un precio que es inferior al que correspondería en términos de buena fe o de mercado o de buen conocimiento por los operadores en el mismo. Esto, que la rescisión, por muchas vueltas que se le dé, la rescisión es un supuesto de ineficacia de negocios jurídicos anteriores a la elección de concurso por perjuicio, es decir, por el hecho de que existe un desbalance en contra de la masa que es del concursado y que no debiera ser, es decir, que debiera reintegrarse, tendría que volver a la masa esa operación, que puede ser una compraventa, que puede ser una oración y que puede ser un pago, es decir, un acto unilateral en el cual no debió hacerse ese pago porque es lesivo. Esa rescisión por lesión que existe en el Fuero de Navarra es algo muy parecido a lo que existe en el mundo concursal desde siempre, desde el Código de Comercio más antiguo. Ya he dicho algo sobre este tema. Bueno, los acuerdos de refinanciación se iniciaron precisamente con esta vía, que no se pudiera rescindir por esta vía del perjuicio, si por la del fraude, si por las acciones paulianas clásicas, la refinanciación de una empresa que estaba en dificultades y quería eludir la situación concursal. Hoy en día hay otro acuerdo, que es un acuerdo singular, pero al cual acceden solamente las grandes empresas. Es así, en la estadística, que es el acuerdo singular en el cual el pasivo financiero, no otro tipo de pasivo, puede llegar a acuerdos, puede arrastrar por porcentajes a otros acreedores financieros para conseguir un acuerdo que puede ser de quita espera, de capitalización, de conversión en préstamos participativos, toda la posibilidad que puede existir desde el punto de vista económico de reestructurar una empresa y que puede ser homologada judicialmente a estos efectos de arrastre de las mayorías y conseguir que exista un acuerdo que se sostenga y que evite la existencia del concurso. Bien. ¿Por qué también este es un momento especial? Pues el momento especial, aparte de que la legislación de urgencia nos ha dejado muy claro que los mecanismos legales son insuficientes porque lo que intentan es que no haya concurso, no que no haya insolvencia, y la insolvencia no la provoca la normativa, lo provoca la economía, pero la normativa tiene el deber de intentar paliar las consecuencias de la insolvencia a través de mecanismos. Por eso el concepto de Europa, a través de la Directiva 2013, es el de la reestructuración preventiva o temprana, también se dice. Bueno, pero ya sabéis que esto de las directivas, como se traducen respecto de la lengua original,
luego no se puede alterar, es una cosa grave, que la traducción al castellano oficial es la que va a determinar luego la transposición a la normativa interna legal, con sus consecuencias, ¿no? Bueno, esta directiva es la ocasión actualmente que me parece que está ahora mismo en el candelabro, porque resulta que en julio tendría que existir ya un proyecto de ley dispuesto a ser aprobado para adaptar a estos marcos de reestructuración preventiva la situación que hemos dicho preconcursal, pero mal dicho, porque en realidad no tiene que referirse a nada que sea previo al concurso, porque precisamente se trata de tempranamente asistir a la insolvencia intentando su eliminación a medio plazo por lo menos. Entonces, estos marcos de reestructuración preventiva tendrían que estar ahora mismo ya en su fase final. Hay una orden ministerial desde el año 2018 que era una comisión. La mejor forma de que no se llegue a ningún sitio es crear comisiones. Esta comisión de 2018 debía estar trabajando en este proyecto, que significaría modificar el texto refundido de la ley concursal, significaría modificar el acuerdo extrajudicial de pagos, significaría modificar los acuerdos de refinanciación y significaría modificar el convenio propiamente del concurso, porque no puede haber mecanismos que funcionen preventivamente y que no funcionen luego en la situación concursal. Parece ser que, por la noticia que tengo, yo no estoy en los mentideros de los conocimientos privilegiados de lo que puede hacer el legislador, que ya digo que aquí es gubernamental, sino estoy ajena a ello, pero bueno, algo he oído de los que están al cabo de la calle de que parece ser que el Reino de España va a pedir una prórroga para la adaptación, digamos, la transposición de la directiva, que está prevista para el 7 de julio, que se puede pedir su prórroga durante un año más. Es una cosa que sería una mala noticia, pero bueno, como estamos en la legislación de evitar que exista ningún tipo de contabilización de situaciones concursales en los juzgados, y con el decreto ley 5 de 2021, pues es bastante factible que no exista esta transposición de la directiva. Esto es absolutamente necesario, que exista la transposición de la directiva. ¿Qué es lo que dice el propio preámbulo de la directiva acerca de la situación concursal en el mundo en general? Bueno, el mundo europeo, quiero decir, claro, dentro de la Unión Europea. La escasa duración de las empresas lo pone. Entonces, dan datos en el preámbulo, que es enorme, antes de los considerandos de la directiva. La mayor parte de las empresas que se crean en 5 años son insolventes. Bueno, esto puede ser malo, bueno o regular, pero la cuestión es que es un dato que no es únicamente propio de España, sino en general. La tendencia a que las crisis empresariales no terminen en acuerdos, sino que terminen en liquidaciones. Es decir, que no haya reestructuraciones para que se salve la empresa, sino que terminan vendiéndose desarticuladamente, es decir, no vendiéndose como empresas. Y el bajo porcentaje de recuperación de los acreedores en un sistema que es el concurso, que lo que se supone que está creado es para ordenar de forma justa el pago de los acreedores. Es decir, cuando no hay para pagar a todos bien y puntualmente, pues a pagar a la mayoría, la mayor parte que se pueda, en el caso de que se tenga que llegar a la desintegración de la empresa. Estos rasgos existen obviamente en España, pero hay especiales. En España hay 2 datos especiales que lastran completamente cualquiera de estos proyectos de reestructuración preventiva, que es la mejor forma de hablar, y no de preconcursalidad o paraconcursalidad. La cultura del fracaso por la insolvencia y la sospecha del fraude por los acreedores tiranos del concurso. Los acreedores tiranos del concurso son, sin ninguna duda, pues son lobbies que influyen en la normativa, que hablan de las ventajas del concurso, pero para los demás, nunca para ellos mismos, son la recaudación, los acreedores con garantías, que normalmente son acreedores financieros, con garantías reales y también personales, y el marco del derecho laboral práctico,
que tiene la institución del FOGASA para aliviadero, pero resulta que el FOGASA se subroga en los créditos laborales. Estos tres bloques de acreedores, como característica especial del derecho interno español, es que cobran bastante de los concursos, mientras que el resto no cobra nada. Es decir, si en general en la Unión Europea hay bajos porcentajes de recuperación, aquí existe un nulo porcentaje de recuperación para todos los acreedores y un porcentaje de recuperación bastante aceptable para la recaudación para los acreedores con garantía real y para los trabajadores. Ya digo que los trabajadores por la existencia de un aseguramiento del Fondo de Garantía Salarial. Lo peor de todo es que estos acreedores tiranos sospechan del concurso fraudulento, es decir, que los empresarios no están insolventes porque han sucedido las cosas de esa manera, sino que los empresarios quieren ser insolventes para no pagar. Yo lo he oído, incluso se oye en los debates de las comisiones cuando hacen las reformas estas legales, a los abogados del Estado, a los que defienden a la agencia tributaria, hablando con naturalidad de que hay quien opta por el concurso para conseguir el quedarse de insolvente, no pagar, luego montar otra empresa, etc. Es decir, convertir una patología en algo generalizado, que no es así, ¿no? La transposición que tendría que hacer, y con esto termino, en primer lugar, el establecer un presupuesto económico de la reestructuración preventiva claro y muy anticipado. Es decir, no se puede establecer un marco de reestructuración preventiva normativamente para empresas insolventes, como es el Acuerdo Estatal de Pago. El Acuerdo Estatal de Pago está pensado, porque lo dice normativamente, para empresas que estén en situación de insolvencia o insolvencia inminente. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no puede ser una reestructuración. Eso tiene que ser algo que se instrumentaliza de cara al concurso. Tiene que ser algo anterior, muy anterior al hecho de que exista una insolvencia, ni siquiera de la inminente, es decir, la que está amenazante indicada. En el texto inglés de la directiva habla de likelihood of insolvency, es decir, la probabilidad. ¿Qué es lo que va a poner una normativa interna? Pues probablemente ponga insolvencia inminente. Con insolvencia inminente hemos acabado, porque la posibilidad de impugnar cualquier tipo de reestructuración sosteniendo que la insolvencia no es inminente va a vedar el hecho de que se haga muy temprano cualquier tipo de reestructuración con instituciones concursales. En cuanto al presupuesto subjetivo, el asunto es que la directiva comunitaria está pensada para empresas individuales o empresas personas jurídicas. Pero en nuestro sistema no hay diferenciación. Yo creo que tendría que existir una reforma en la que se estuvieran marcos de reestructuración preventiva tanto para consumidores, es decir, para personas físicas no empresarios o que hayan dejado de serlo, y para los empresarios individuales y las personas jurídicas, que son la mayor parte de las empresas, incluso las pequeñas, ¿no? Los efectos de la comunicación de las negociaciones es otro problema que lastra los marcos de reestructuración preventiva. Tiene que ser una cosa absoluta, no puede haber excepciones. No puede ser que las únicas ejecuciones o unos apremios que no se suspenden por el hecho de abrir negociaciones para llegar a un marco de reestructuración preventiva sean los créditos públicos o los créditos con garantía real. No puede ser. Si eso es así, no funciona. Tienen que ser todos los acreedores, incluso los que son los tiranos del concurso, o serán los tiranos del concurso en el supuesto que se declare, tienen que ver suspendidas sus ejecuciones. Si no, no pueden negociarse, ni pueden entrar, ni se puede forzar a que exista una negociación real. Es más, habría que forzar a que no se pueda, durante el periodo de negociaciones para llegar a una reestructuración preventiva, no se puedan resolver los contratos de trato sucesivo de mantenimiento de las empresas. No se podría llegar a resolver por impago. Es decir, no, habría que mantener las prestaciones de las partes, tanto financieras, en las líneas de descuento, como las que son de suministros, como las... Eso es absolutamente necesario. Lo que no se puede es sopas y soplar, es decir, intentar que se llegue a un acuerdo y no impedir que existan ejecuciones de algunos de los acreedores importantes, ¿no?
Otro de los aspectos fundamentales de la transmisión. Pues ya sabéis que ahora es muy famoso lo del prepack del protocolo a la catalana, o una cosa parecida que quiere hacerlo dentro de la normativa vigente, cosa que es muy difícil, de los jueces de Madrid. Es decir, la posibilidad de hacer libre y sanamente una transmisión de unidades de empresa que sean viables y que puedan transmitirse a un tercero, pero sin cortapisas desde el punto de vista de los créditos en los que tiene que subrogarse el tercero, sin cortapisas desde el punto de vista de las relaciones que tiene que tener el que transmite con el que adquiere. ¿Qué cosa más normal es que sea próximo al que adquiere, el que quiere adquirir un negocio que está en crisis y que dudosamente puede seguir adelante? Yo es que no lo acabo de entender. Si hay un fraude, el fraude tiene que demostrarse y tiene que atacarse, pero no puede presumirse el fraude porque hay una proximidad entre el que adquiere una unidad de empresa respecto de del que está en una situación de insolvencia y que no puede salir de la misma, y que la fórmula que tiene de conservar el tejido empresarial y conservar el empleo es transmitirlo a un tercero con el cual puede tener vinculación, porque precisamente por eso lo quiere, si no, no lo quiere nadie. Y si resulta que hay que adquirir todos los pasivos laborales de seguridad social, arrendamientos, todo tiene que ser asumido por el que adquiere, pues no tiene ningún sentido. Y mucho más si resulta que no es seguro el marco en el cual se puede esa adquisición. Es decir, no es que se sepa que se tiene que asumir, sino que no se sabe si se tiene que asumir. Luego, los principios de la resolución preventiva, que son anglosajones, aunque curiosamente con el Brexit el Reino Unido queda fuera de la relación de esta directiva, y que hay un efecto descompensador frente a estos estados que están fuera de la Unión Europea y que ya tienen estos mecanismos respecto a los como el Reino de España, que igual pide una prórroga para adaptarse a los mismos, es decir, una competitividad inversa. Son los dos conceptos que los economistas entienden muy bien. Uno de ellos, que es el de la situación Pareto eficiente de la liquidación respecto de la solución o la mejor solución alternativa en el convenio. Pareto eficiente no es porque sea, cuando se suele decir esto, de Pareto que es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Pareto es que es el apellido de un economista importante italiano, que fue el que estableció como axiomático un principio de eficiencia económica. Si lo que el acreedor puede conseguir a través de un convenio, a pesar de que no esté de acuerdo con el mismo, no es inferior a lo que resultaría de una hipotética liquidación de la empresa, se puede obligar, se puede arrastrar al acreedor que no quisiera, por cuestiones carpetobetónicas, el pertenecer a este sistema. Y luego está la regla de la prioridad relativa, la posibilidad de que se arrastren. Yo no sé cómo lo traducen, lo he leído, pero se me ha olvidado porque es una traducción muy mala, lo del cross crown down, que es la fórmula de establecer un arrastre vertical y horizontal entre las categorías de acreedores, que es lo único que puede permitir una reestructuración preventiva mediante una institución de hipoteca. El asunto últimos de lo que quería decir, porque como comprobáis, yo no sé ceñirme a un tiempo específico para decir lo que me interesa o lo que me gusta explicar. Hay un montón de temas procesales que no se van a regular bien y van a ser los que van a lastrar otra vez cualquier tipo de solución que haya, acerca de la tensión entre eficacia y seguridad, los recursos, el funcionamiento de los juzgados, si tiene que haber un administrador en materia de reestructuración, si tiene que ser lo mismo que un administrador concursal o tiene que ser como este mediador concursal que existe en la Constitución de Pagos, que no es ni mediador ni concursal, es como estos pueblos que son santos y que no tienen carácter de villa ni están al lado del mar, ¿no? En el fondo, el asunto actual es que es el título con el que voy a acabar, de no querer evitar la situación de concurso, sino de querer evitar la insolvencia, cuando ya está anunciándose la misma
o cuando se prevé que va a poder aparecer en una empresa que es viable a través de mecanismos que utilicen instituciones de la insolvencia, de los procedimientos de insolvencia, como son los que los he hablado. Y no voy a extenderme más porque me voy de la hora. Pues muchas gracias, Edorta, por esa visión tan interesante desde la óptica de la magistratura, con una visión también tan pragmática, ¿no?, que nos has comentado incluso de la incomodidad que puede suponer la declaración de los concursos. Muchas gracias también, José Antonio, por esa descripción que nos has hecho de las diferentes herramientas existentes en esa fase preconcursal, agrupadas en las tres partes, tanto la normativa COVID como de los propios instrumentos preconcursales o la resolución extrajudicial. Decía al principio que nos gustaba ser puntuales al inicio y al final, teníamos previsto terminar el cuarto, pero no nos resistimos a trasladaros por lo menos alguna de las preguntas. Tengo aquí a nuestro presidente que os va a realizar alguna cuestión y con esto terminaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, magistrado Edorta. Esta es una jornada, y así la definimos, de medicina preventiva, pero por si acaso alguna empresa navarra puede llegar un momento en el que, en lugar de ir a hacer una consulta a un abogado competente, se le pasa un poco el tiempo, me gustaría, si es posible, que definieseis de una forma rápida, una vez que tú tienes dificultades o la empresa tiene dificultades y tiene que hacerse unos planteamientos ya de concurso, si podríais explicar desde el 5 bis al voluntario y al necesario. Esa es una pregunta. Otra pregunta es por qué en España muchos de los concursos, la mayor parte de los concursos, práctica totalidad, acaban en liquidación, y en otros países como Estados Unidos, a través del Chapter 11 o del Chapter 7, pero sobre todo el Chapter 11, logran reestructurar financieramente la compañía y darle continuidad. Y luego, por último, si nos podríais explicar brevemente cuáles son las responsabilidades de los administradores en caso de que la empresa ya vaya a concurso y, sobre todo, en el caso de que acabe en una liquidación. Muchas gracias. Bueno, si me dejáis que intente contestar, aunque es mucho, ¿no? O sea, se ha preguntado todo, prácticamente lo que existe en el panorama. ¿Qué es lo que tiene que hacer un empresario en dificultades? Pues lo que tiene que hacer es buscar fórmulas de escapar de las mismas, dependiendo de cuál sea la dificultad que tiene. Claro, la dificultad que tiene ahora mismo en la situación que está puede ser sectorial. Es decir, que no es que su empresa sea particularmente débil respecto de la competencia, puede que no tenga problemas de precios, puede que no tenga problemas de trabajadores, pero lo que resulta es que no tiene actividad. Ahora mismo hay empresas que están en situación de crisis porque no tienen actividad. El problema al que yo quería no tiene actividad, o que tienen unos proveedores que tienen intermediado el mercado internacional y que no consiguen a los precios que tenían el suministrarse, que no consiguen volver a poder vender al mercado que tenían antes de la situación de... Entonces, cada cosa tiene su historia. El problema que se achaca a las medidas que hay ahora, previas a cualquier tipo de acción de insolvencia, que son ayudas de fondos públicos para las empresas, es que están enfocadas a cualquier tipo de insolvencia. Es decir, no hay ningún tipo de discriminación de si alguien es insolvente porque su empresa era notablemente inviable, lo que decían los catedráticos del insolvente perfecto, que nunca dejaba de ser insolvente, que le miraras por donde le miraras, por el activo, por el pasivo, por la liquidez, por el patrimonio, era siempre insolvente antes del 14 de marzo de 2020 y que ahora mismo pues, no tiene deber de solicitar la declaración de concurso y que incluso puede solicitar estas ayudas, siempre que esté al corriente de pago con las administraciones públicas recaudadoras. Dependiendo de la situación, tendrá que ser el tratamiento distinto. Es decir, ahora mismo, si hay una crisis sectorial para alguien que
ha devenido en insolvente, siendo viable por situación coyuntural, tendría que haber unas medidas coyunturales que le ayuden. Al que no tendría por qué ayudarse de esta forma y tendría que actuar como tenía que haber actuado antes del 14 de mayo de 2020, haber buscado una fórmula de solicitud de declaración de concurso y yo, por experiencia propia, la mejor fórmula que tiene de conservar los trastos y no verse implicado en responsabilidades personales es intentar la desinversión y la venta de la empresa. Si la empresa puede tener algún tipo de salida frente a otro, incluso puede ser un competidor, con un precio que sea simbólico, pero manteniendo el funcionamiento y por lo menos una parte de su actividad y una parte de su empleo. Eso es lo que yo he entendido desde el principio, que es lo único que se puede hacer ahora. Salvar los trastos para quien es insolvente y es inviable, y para el que es insolvente pero es viable y su situación es de crisis coyuntural debido al descenso de la actividad o la imposibilidad de acceder al mercado que tenía previamente, pero que puede recuperarse, pues intentar buscar las fórmulas a través de desahogarse de gastos laborales o salariales y de seguridad social y de ayudas directas o indirectas que puedan existir al margen de intentos de reestructuración preventiva. Las instituciones de reestructuración preventiva actuales en vigor no sirven. Está demostrado, no sirven. No sirven para los empresarios y solamente siguen los acuerdos de referenciación para algunos empresarios muy importantes. Y eso es así. Entonces, eso tiene que cambiar. Mientras no cambie, no le puedo dar un consejo que haga una cosa que no sirve. Es lo único que se me ocurre decir. Ahora, yo siempre he creído y sigo creyendo que las instituciones concursales sí tienen una fórmula hábil de conservar alguna parte de actividad y alguna parte del empleo. Es decir, soy poco darwiniano, como a los economistas les gusta, con esto de que tiene que desaparecer la empresa que tiene una debilidad congénita o adquirida, que es ambiental y que contamina al resto del tejido. Y esas historias que son de economistas americanos, a mí me parece que si una empresa se sostiene, se puede sostener, tiene que sostenerse. Eso es la obligación, y obviamente como corporación en lo que estáis, hay que sostener las empresas que pueden sostenerse. Que el concepto de sostenibilidad no es el mismo que el de la viabilidad, igual que no es lo mismo el de la sostenibilidad natural con el hecho de tener la mejor atmósfera que puede existir. Bueno, mientras tanto tenemos que seguir respirando la atmósfera que tenemos. Habrá que mejorarla, pero lo que no se puede decir es, no, como tenemos el aire muy malo, lo que vamos a hacer es suicidarnos o dejar de vivir en el sitio donde vivimos. Lo que tiene que hacerse, el que puede sostenerse a través de las fórmulas que existen. Y el concurso, las instituciones concursales actualmente solo pueden servir, desde el punto de vista, para la transmisión de unidades productivas, intentando que el lastre que tenga desaparezca e intentando que la transmisión pues tenga el mejor mercado posible. Obviamente recurriendo a profesionales que sepan de este tema, que los hay desde el punto de vista económico y jurídico, y hoy en día yo recomiendo que se vaya al que tiene las dos versiones, vamos, el mejor economista que es el mejor jurista, y eso va en contra de los que estamos aquí presentes, que son los más jóvenes, que es lo que se tiene que hacer. Los más jóvenes son los que tienen todos los conocimientos y tienen más ganas para hacerlo. Eso es lo que a mí me parece. Bien, por mi parte... Antonio, sí, por tu parte. Sí. Perdona, no. Tengo que compartir buena parte de lo que ha dicho Edorta. Yo creo que cuando uno tiene un dolor de cabeza puede tener desde un dolor de cabeza pasajero hasta un tumor cerebral y que lo primero que debe hacer es procurarse un diagnóstico temprano de cuál es el alcance de su dolencia. Porque de esa manera podrá ver si es o no viable o si podría llegar a ser viable introduciendo determinadas modificaciones. Algunas no requieren de ninguna normativa concursal, pertenecen al derecho negocial, encontrar un socio, alguien que aporte capital, etc. Otras tienen que ver más con las instituciones concursales, preventivas, etc.
Pero lo primero es partir de un buen diagnóstico que conlleva un buen tratamiento. Otra de las cuestiones que planteas es por qué los concursos acaban en su mayor parte en liquidación, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Creo que has citado Estados Unidos. Bueno, razones puede haber varias. A mí una que considero evidente es que se llega al concurso muy tarde. Se llega al concurso tan tarde que prácticamente no cabe otra salida que la liquidación. ¿Qué responsabilidades? Preguntabas también. Bueno, las responsabilidades tienen que ver con las causas del concurso. Si el concurso ha sido fortuito y forma parte de lo que es el desarrollo del mundo de los negocios, en los que unos triunfan y otros no, pues evidentemente el concurso es fortuito. Ahora bien, si la insolvencia se ha visto causada o agravada por las prácticas que se tipifican en la ley concursal, el concurso será culpable. Y si es culpable y se declara así por un juez, lógicamente tendrá unas consecuencias en el ámbito de las responsabilidades que pasan por la inhabilitación del titular de la empresa, o si es societaria, de sus administradores, directores generales, etcétera, por la pérdida de derechos y, en el caso más extremo, por la condena a cubrir el déficit concursal, que conlleva una sanción pecuniaria que en algunos casos puede ser muy relevante. Para evitarlo, yo creo que lo que hay que hacer es actuar prudentemente, con la diligencia de un empresario ordenado, que decía el viejo Código de Comercio, y por consiguiente, actuar diligentemente significa afrontar las dificultades desde que surgen. Como bien ha dicho Edorta, no es lo mismo un bar que podía ser un gran negocio o un restaurante o un hotel en circunstancias normales. Las dificultades que pueda estar atravesando ahora no tienen que ver con su gestión, tienen más que ver con el contexto general de la pandemia, que restringe la movilidad, obliga a cerrar los establecimientos, etcétera. Es decir, cada caso puede tener la terapia adecuada. Por eso, partir de un buen diagnóstico, un buen tratamiento y actuar con la diligencia debida para evitar las sanciones y las liquidaciones. Y además, ya en el mundo de lo deseable, pues que mejoren los instrumentos, la regulación de los instrumentos actuales, corrigiendo todas aquellas causas que provocan los defectos que tanto Edorta como yo hemos tratado de explicar aquí. Básicamente las que tienen que ver con todos los acreedores iguales, pero unos son más iguales que otros. Si me permites una tontería. De los igual 50 clubes de fútbol que son sociedades anónimas deportivas que hubo durante 10 años en situación de concurso, me parece que uno o ninguno terminó en liquidación, lo cual era un fenómeno de la naturaleza en comparación al resto de empresas que existían. Y analizas por qué llegaron a convenio de quitas del 90%, porque una quita del 100% no deja de ser una quita, pero es muy buena, ¿no? La cuestión es que cuando se quiere, se puede. Lo que depende es de quién. Con el mismo marco normativo que existía hasta 2012, no había ningún equipo, ninguna sociedad anónima deportiva que fuera a liquidación. En cambio, prácticamente todas las sociedades productivas iban a liquidación. Y era el mismo marco normativo, hasta que hubo que hacer una reforma incluso para decir que eso era una vergüenza. ¿De dónde procedía la vergüenza? Porque llegaron a un convenio, lo que hace falta es que los acreedores estén de acuerdo en que por activa o por pasiva la cosa continúe, porque corresponde a algo que no importa que sea viable en el sentido económico. Eso es una idea que hay que retener, sobre todo para las instituciones públicas. Es decir, no solamente esta viabilidad darwiniana americana es la que tiene que guiar las fórmulas de reestructuración preventiva. Y yo creo que aunque los americanos tienen la escuela de Chicago, ellos mismos saben cómo se hacen estas reestructuraciones no darwinianas, sino muy patrióticas en Estados Unidos a través de esos convenios. Lo dejo ahí porque es cierto si se analiza concretamente, ¿eh? Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Edorta. Yo creo que tanto con vuestras magníficas exposiciones
como con las respuestas que habéis dado a mis 3 preguntas, lo que queda claro es que todas las empresas que tengan o que se vean en dificultades, lo que tienen que hacer es consultar e intentar conseguir soluciones preconcursales, porque desgraciadamente, como habéis comentado, las concursales no se suelen determinar a tiempo y no suelen llegar a buen fin. Con lo cual, yo creo que el objetivo de este webinar está conseguido, obviamente gracias a vosotros y gracias a los participantes. Y, bueno, pues ha sido un honor escucharos y muchas gracias a todos. Buenas tardes y espero que no tengamos muchas situaciones de ese tipo en Navarra, porque Navarra es una comunidad fantástica y seguro que nos vamos a recuperar todos de una forma muy inmediata. Muchas gracias. Bueno, hola, Lisa. Agur.